Muy amados hermanos, en el corazón del Señor y en el de la Virgen María, nuestra Madre. El apóstol San Pablo escribió 2 cartas a los fieles de Corintio. En la primera de ellas, en el capítulo 1, hay un fragmento que yo tengo ante mi vista, en el cual el apóstol pronuncia palabras tan importantes como apasionantes y también inquietantes, a pesar de que tantas veces sus palabras pasan desapercibidas. Estas palabras a las que me refiero, contenidas, como digo, en el capítulo 1 de la primera carta que el apóstol escribió a los fieles de la comunidad de Corintio, dice así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabiduría de palabras, sino para no desvirtuar la cruz de Cristo. No me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, pero no con sabiduría de palabras, a fin de que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Y continúa el apóstol: porque el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros en cambio predicamos a Jesucristo, sabiendo que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De manera, hermanos míos muy queridos, que según el apóstol, no me envió Cristo a bautizar, dice él, sino a evangelizar. Ahora bien, a evangelizar no con la elocuencia de las palabras humanas, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Esta expresión es la manifestación, sin duda alguna, de que San Pablo desconfiaba de la palabra humana. ¿Y por qué? Según él mismo dice, porque la palabra humana, cuando es simplemente la palabra humana, sin más, es capaz de falsificar, de desvirtuar, de destruir la cruz de Cristo, de eliminar la presencia de la cruz de Cristo de la mente y el corazón de los fieles. De manera, y esto es muy importante, hermanos míos, que el apóstol capta una oposición radical una posible oposición radical entre la palabra humana y la cruz. Tanto es así que el apóstol lleva su convicción hasta decirnos en otro lugar de esta misma carta primera a los Corintios, concretamente en el capítulo 2, en el versículo 13, llega el apóstol a decirnos que nosotros le enseñamos estas cosas no con palabras aprendidas por la sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu. Hermanos míos, estas palabras del apóstol, como todas las suyas, pero son extraordinariamente importantes y serían suficientes para ponernos en guardia. ¿Puede existir una oposición entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios? ¿Puede ser la palabra humana un obstáculo
para que la verdad, la palabra de Dios, llegue hasta la mente y hasta el corazón de los hombres? Según San Pablo, efectivamente sí, hasta el punto de que la palabra de los hombres puede falsificar, destruir y eliminar la cruz de Cristo, siendo la cruz el mensaje central de nuestra salvación. Puede eliminarla del corazón y de la mente de los hombres. Tengamos en cuenta, hermanos queridos, que la palabra es un don que nos ha sido conferido por Dios para comunicarnos unos a otros la verdad. La palabra debe ser la expresión de la verdad. La palabra no ha sido un don que Dios nos haya concedido para engañar a los hombres, para inducirlos al error, para hacerles pensar o creer lo contrario de lo que pensamos y sentimos. No, la palabra es vehículo de verdad. El Hijo de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre auténtica, verdadera. Y la palabra de Dios pronunciada a los hombres por Jesucristo, como dice la misma Biblia, es palabra viva, palabra eficaz, como espada de doble filo que penetra hasta el corazón de los hombres y la hendidura y hasta la médula de los huesos. Pero siendo la palabra un don de Dios concedido al hombre para expresar y comunicar la verdad, sin embargo, como tantas cosas que han sido concedidas por Dios al hombre, el hombre las ha manipulado, las ha falsificado, las ha destruido. Como vehículos del bien, las ha convertido en vehículos del mal. Y entonces nos encontramos con la palabra como vehículo de falsificación y de difusión del error. Esto, hermanos míos, que puede sonaros como algo extraño, es frecuentísimo hoy día, mucho más frecuente de lo que os pensáis, y yo os lo aviso de parte de Dios. La manipulación de la palabra, la difusión del error y de la mentira por medio de palabras manipuladas, falsificadas, utilizando por ejemplo conceptos y palabras que son del uso común y conocidos por los cristianos, a los cuales se les atribuye comúnmente un significado conocido, ordinario, piadoso, corriente y común. Sin embargo, los falsos maestros, los falsos profetas tergiversan esos significados, destruyen el significado de las palabras y utilizan la palabra como un medio contundente y eficacísimo para difundir el error. Los ejemplos que yo os podría poner serían innumerables, a pesar de que, como digo, desgraciadamente, os pasan desapercibidos. Apenas hace horas, leí en la prensa, en los comunicados oficiales de la prensa, porque Su Santidad el Papa, visitando a Egipto, visitando Alejandría, visitando al Papa Tabados II. El Papa Tabados II, que es el Papa de Alejandría. Bueno, hermanos míos, muy amados, la Iglesia de 20 siglos, la Iglesia de todos los siglos, desde los apóstoles hasta casi nuestros días, jamás llamó al patriarca de Alejandría, jamás le consideró como bajo la condición de Papa. El Papa en la Iglesia, el vicario de Jesucristo, aquel sobre el cual Jesucristo eligió como elemento único para fundamentar su Iglesia como piedra angular, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, es un personaje único. El vicario de Cristo en la tierra es un personaje único, no hay más que un solo Papa, auténtico y legítimo. Ahora nos encontramos que si el Papa de Roma, que si el Papa Tabados II, que si el Papa emérito que sigue viviendo en el Vaticano, que se ha asignado a sí mismo el tal título de Papa emérito, etcétera, y sigue viviendo como Papa. Y luego, por lo visto, a tantas ciudades como el Papa pueda visitar, pues seguirán surgiendo más papas. Con lo cual, la idea del Papa como fundamento de la Iglesia,
como cabeza de la Iglesia, como vicario único de Jesucristo, como representante de la Iglesia con gobierno monárquico, es decir, de una sola persona, tal como la estableció el derecho divino, que es lo mismo que decir el mismísimo Jesucristo. Esa idea queda diluida, queda difuminada, y queda en la mente del pueblo, pues queda la idea subyacente de que pueden existir papas por aquí, por allá, por acullá y por no sé cuántos sitios más. Con lo cual la idea del Papa como vicario único de Jesucristo queda diluida. Es un ejemplo único, un ejemplo entre tantísimos. Podríamos aludir a los documentos del Vaticano II, que los documentos del Concilio Vaticano II contienen muchísimas palabras, frases, conceptos y párrafos de ambigüedad, una ambigüedad pretendida, una ambigüedad, palabras, conceptos, frases y con sentido ambiguo y con doble sentido, para que a través de esa ambigüedad y de ese doble sentido en el futuro se pudieran extraer otras consecuencias distintas y contrarias a la doctrina perenne de la Iglesia. Es una realidad reconocida por los mismos fautores del concilio, no me lo he inventado yo. Los grandes fautores del concilio reconocieron que introdujeron adrede e intencionadamente entre los documentos del concilio multitud de frases, conceptos, palabras de doble sentido, de significado ambiguo, a fin de que luego a través de la doctrina progresista que vendría a continuación pudiera extraer de ella las consecuencias pertinentes, como así ha sucedido a través de tantos años como han transcurrido después del concilio. Pero sigamos con las palabras del apóstol San Pablo, que dije al principio que eran tan contundentes como inquietantes. Dice el apóstol que el mensaje de la cruz es necedad, o sea, locura, para los que se pierden. Saquemos las consecuencias. Quiere decir que todos aquellos, y son muchos, los cuales piensan que el mensaje de la cruz, que la cruz como tal, es una necedad, es una locura, es una cura obsoleta, es una cosa cuya doctrina ya no encaja en los criterios y en la forma de pensar de este mundo en el que vivimos. Todos aquellos que piensan de esa manera son aquellos que se pierden. Palabra de San Pablo, que es palabra de Dios. El mensaje de la cruz es necedad, es locura para los que se pierden. De manera que todos aquellos cristianos de una u otra índole que piensen de alguna forma que la cruz como tal es algo de locura o algo obsoleto o algo que no encaja con las ideas de este mundo en el que vivimos, que sepa que tiene sobre sí ya un certificado de condenación. Lo digo con todas las palabras, un certificado de condenación. No son palabras mías. El mensaje de la cruz, como mensaje de la cruz, es locura para los que se pierden. Palabra del apóstol. Con eso nos encontramos que cuando estamos ante una iglesia en la cual la idea de la cruz está ausente, en la cual la idea de la cruz ha sido eliminada, desterrada, difuminada, falsificada y en definitiva destruida, y no hablo por hablar, una iglesia en la cual la desaparición de la idea del sacrificio como muerte en la cruz, sacrificio, o sea, la idea sacrificial ha sido eliminada. Y en primer lugar, de aquel monumento más importante de culto de la Iglesia, cuál es el de la Santa Misa, en la cual nadie negará que la idea del sacrificio en la misa ha sido de tal forma eliminada, difuminada
y manipulada, que prácticamente está ausente. Es una misa en la que prevalece la idea de la comunidad, de hermandad, la misa como acontecimiento pascual, la misa como alegría, pero la misa como sacrificio, y fuimos liberados por la muerte de Jesucristo en la cruz, su sacrificio esencial en la muerte de cruz. Eso ha sido eliminado. Entonces, imaginaos lo que supone la tremenda catástrofe que supone una iglesia en la que la idea de la cruz haya sido eliminada. He puesto el ejemplo de la Santa Misa, pero es que la doctrina que hoy día se extiende en la nueva iglesia es una doctrina en la cual, con toda normalidad, la idea del sacrificio no solamente esté ausente, sino que queda incluso eliminada como, no ya como obsoleta, sino como mala doctrina. Ya fue Juan Pablo II el que decía que no era posible que el padre hubiera sido capaz de consentir esa crueldad de la muerte de su hijo en la cruz. Juan Pablo II. Luego continuado por Cardenal Ranner, luego Papa Benedicto XVI y luego por la doctrina siguiente, y sobre todo llevada a su culminación por el camino neocatecumenal tan extendido en la Iglesia. A mí me sorprende cuando estudio el problema del camino neocatecumenal, me sorprende extraordinariamente, por ejemplo, cómo el Benedicto XVI estudió minuciosamente los documentos y los procedimientos de evangelización de esta organización tan minuciosamente, y sin embargo se limitó a dar unas correcciones sobre su liturgia. Pero la cuestión fundamental del dogma, pues quedó intacta. Y tengo la sospecha de que incluso sus correcciones sobre el dogma, sobre la liturgia, también quedaron sin cumplir. Bueno, no estoy completamente seguro, pero sí que lo estoy casi. Pero a mí lo que me sorprende es cómo el Benedicto XVI, conocedor de las tremendas deficiencias que existían en la cuestión dogmática en esta organización con respecto a la fe de la Iglesia, se le aportaron al Papa multitud de documentos, entre ellos 2 libros completos acerca de cómo era esto, cómo la doctrina que sostenía esta organización era contraria a la doctrina de la Iglesia, y el Papa la bendijo y la aprobó. Para mí es uno de tantos misterios como existen en la Iglesia moderna. Pero en fin, continuamos. Cuando se dice, por ejemplo, que la Virgen María al pie de la cruz no pudo comprender lo que estaba sucediendo y se rebeló contra el Padre, con un acceso de rabia contra el Padre. O cuando se dice, por ejemplo, que el mismo Jesucristo se sintió abandonado y se rebeló contra su Padre y llegó a casi a odiar a su Padre. Pero ¿dónde está presente ahí? ¿Y de qué forma la doctrina fundamental, esencial y bendita por otra parte y maravillosa? ¿Cuál es la doctrina de la cruz? ¿Qué iglesia es esa? La doctrina de la cruz, el mensaje de la cruz, es perdición, es locura para los que se pierden, dice el apóstol. Cuando, por ejemplo, se nos dice que Jesucristo no nos redimió con su muerte, sino con su simple encarnación, que por el hecho de encarnarse y hacerse hombre, ya todos los hombres que venimos a este mundo y adquirimos la naturaleza humana como Cristo la adquirió, pues estamos ya salvados. Doctrina formulada también por Juan Pablo II, después por el Papa Benedicto XVI, seguido también por el camino catecumenal,
etcétera. Y yo me pregunto, ¿dónde está aquí la doctrina de la cruz? Pero si la doctrina de la cruz, según el apóstol, es locura, pero para los que se pierden, y salvación y fuerza para los que se salvan. Entonces, si tomamos en cuenta las palabras de la Biblia, que es la palabra de Dios, hermanos míos, que como tantas veces yo he repetido insistentemente, habríamos de acudir a ella con más fidelidad y con más confianza que a las palabras de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Cómo es posible que la doctrina de un hombre, sea quien sea, tan listo como sea, tan culto como sea, y ocupe el cargo que sea, pueda ser superior y pueda admitir más confianza que la palabra de Dios? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra insensatez? Claro, cuando nos encontramos con una iglesia en la que se intenta sustituir la ética cristiana de la negación y de la vida estrecha, fundamental en la doctrina de la fe cristiana, ancha es la vía que conduce a la perdición y son muchos los que caminan por ella, y en cambio estrecha, abrupta y empinada es el camino de la vida, y son muy pocos los que caminan por ella. Palabras de Jesús el Señor. Pues cuando se intenta sustituir la ética cristiana de la negación de sí mismo, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo y que me siga, por una ética fácil, una ética cómoda, una ética en la que cada uno es dueño de sí mismo y definidor de sí mismo. ¿Dónde está ahí la ética, la doctrina de la cruz? El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. No lo olvidemos. Para los que se pierden es locura. Y por eso busca otro camino más fácil, otro camino distinto, y engañan a mucha gente. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con una ética que busca el placer, una ética hedonista, que huye del sacrificio, que huye del esfuerzo, que huye de la cruz, que busca el placer, que busca el momento del cada día y de pasarlo bien y de hacer lo que cada uno considere su propio gusto y capricho. ¿Dónde está ahí la doctrina de la cruz? ¿Y qué es eso sino un auténtico ataque a la cruz? Cuando se permite, por ejemplo, algo tan sagrado y tan contrario a la fe de la Iglesia como es la comunión de los adúlteros, cuando se legitima de hecho la práctica o prácticas aberrantes como la homosexualidad, y de hecho también prácticamente los matrimonios de los homosexuales. Nunca la naturaleza humana había llegado a un estado de degradación que la ha rebajado a un extremo inferior al de los animales. Cuando se permite incluso el llamado matrimonio de los homosexuales y se legitima de hecho, cuando la Iglesia ha llegado a consentir incluso la práctica del divorcio, olvidando el precepto divino maravilloso y sublime por otra parte de la indisolubilidad del matrimonio cristiano, garantía eficaz de la fecundidad, de la perennidad, de la verdad y de la autenticidad, del amor eterno prometido por un hombre a una mujer y una mujer a un hombre. Garantía a su vez en ese amor eterno de la felicidad de ambos en esta tierra, en medio de sufrimiento y de lo que fuere, pero felicidad al fin y al cabo, preludio a la felicidad del cielo. Y eso ha sido eliminado con la eliminación y la práctica del divorcio. En definitiva, cuando nos encontramos con este ataque a la cruz,
Nos encontramos entonces con las palabras de San Pablo, en las que dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Entonces, si tanta gente, incluso cristianos, consideran que la cruz es una locura, o al menos una locura, una doctrina obsoleta, o una doctrina que no tiene aplicación en el momento en que vivimos, en el mundo en el que estamos insertos, ¿acaso eso no es un ataque a la cruz y un dejar de considerar las palabras de San Pablo tan ciertas, por otra parte, y tan impactantes y tan inquietantes, de que todos los que consideran que el mensaje de la cruz es una necedad, es una locura, son aquellos que se pierden? Y sigue diciendo el apóstol en el fragmento que hemos leído antes del capítulo 1 de la carta que él escribió a los Corintios, cuando dice: porque el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Palabras aún más inquietantes, hermano. En primer lugar, primera observación, hemos de tener en cuenta que San Pablo dice que la intención de Dios de salvar a los creyentes es por medio de la locura de la predicación. A los creyentes, y no a los no creyentes. Tengamos en cuenta que San Pablo habla y nos dice que el mensaje de salvación de la cruz es solamente para los creyentes. No, y lo ha dicho antes, los no creyentes consideran que la cruz es una locura. Entonces, ¿dónde está la doctrina de la salvación universal? ¿Dónde está la doctrina de que todos nos salvamos, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, y creamos en lo que creamos, y digamos lo que digamos? Según el apóstol San Pablo, el mensaje de la cruz es un mensaje de la salvación solo para los creyentes. Solo para los creyentes. Porque el mundo no conoció a Dios por la sabiduría, entonces quiso Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y esto es también muy importante, queridos hermanos. La predicación cristiana es una locura. Cualquier predicación cristiana que no suene a locura, que no sea considerada como locura, que no impacte haciendo daño en el ánimo de los oyentes, en el corazón de los oyentes, que no remueva el corazón de los oyentes, es decir, que no aparezca como locura, no es predicación cristiana. Y es que los hombres, claro, no quisieron conocer a Dios por los caminos de la auténtica sabiduría, elevándose por el conocimiento, por ejemplo, a través del conocimiento de las cosas creadas. Entonces, Dios quiso salvar a los hombres por la locura de la predicación, porque la auténtica predicación cristiana es ciertamente una locura. ¿Y por qué? Ahora lo diremos, ya lo hemos dicho antes, porque la auténtica predicación cristiana es la predicación de la cruz. Y vuelvo a insistir, es que este mensaje de salvación que parte de la cruz es un mensaje exclusivamente para los creyentes. Como es natural, los no creyentes, aquellos que consideran que la cruz es una locura, un escándalo, o algo obsoleto, o algo de otros tiempos, pues esos tales, bueno, por supuesto, que no entran dentro del capítulo de los que han de ser salvados. Por eso, la predicación ha de parecer una locura. Y toda predicación que no contenga este carácter, toda predicación que se avenga a los conceptos del mundo, toda predicación que se avenga al gusto de los oyentes,
Toda predicación que no contravenga el gusto de los oyentes y su deseo de vivir según los dictados y los dicterios de su propio corazón, de sus propios caprichos y del mundo que los rodea. Toda predicación que se adapte, repito, a los dictados del mundo no es predicación cristiana. Recordemos, por ejemplo, lo que decía el apóstol San Juan en su primera carta, concretamente en su capítulo 4, verso 5. Decía el apóstol San Juan en su primera carta: es que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los escucha, claro, y además los aplaude, y además los medios los magnifican, y los difunden a gusto y placer, y todo el mundo tan feliz y tan contento. Es que ellos son del mundo, y como son del mundo, hablan del mundo, y el mundo los aplaude y los escucha. San Juan lo dijo hace tantos siglos, y dicho está. Y veamos si esas palabras no tienen profunda actualidad. Claro, la predicación moderna ha de ser y ha de adaptarse a lo que el mundo espera y desea oír. Por ejemplo, la libertad de conciencia. El hombre es autónomo, no heterónomo, no depende de normas y de leyes externas. Cada uno actúa según su propia conciencia. Esto me parece a mí que es pecado, esto me parece a mí que no, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, o esto no me da la gana de hacerlo, y se acabó. Al mundo le gusta oír esa doctrina, lo mismo que al mundo le gusta oír hablar de ecumenismo, de que todas las religiones son iguales. Pues si todas las religiones son iguales y todas son vehículos de salvación, habiendo tantas religiones en las cuales el camino y la vía estrecha no existe por ninguna parte, y además las apetencias del corazón humano y los caprichos del corazón humano y de la propia concupiscencia humana son satisfechas a gusto, y hay religiones que lo consienten y lo permiten y lo difunden y lo fomentan, pues vengan esas religiones que también son vehículos de salvación. Venga ecumenismo y más ecumenismo. Y luego, pues establecer una ética según los dictados y los criterios del mundo, no según los dictados y las enseñanzas pronunciadas por Jesucristo y contenidas en el Evangelio. No. Una ética según los criterios del mundo, que es mucho más interesante y más fácil de seguir. Al mundo, por ejemplo, le gusta hablar de libertad. La libertad. ¿Cómo se usa hoy la palabra libertad? Como decía aquel, libertad, ¿cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Y es verdad, y tan verdad. Porque lo que el mundo desea oír, cuando desea que le hablen de libertad, es de la libertad política, no de la libertad de la que hablaba Jesucristo. Esa libertad que se consigue oyendo y poniendo en práctica sus palabras. Si escucháis mis palabras y las ponéis en práctica, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque, hermanos míos muy amados en el Señor, solamente la verdad es la que nos hace libres. Solamente Jesús es el que nos hace libres, no los falsos profetas, no los falsos maestros, solo Jesús, solo Él, que dijo de sí mismo que Él es la verdad, solo sus palabras que nos conducen a la verdad, o sea, a Él mismo, a Él, a su persona, a la maravilla de su persona y a la maravilla de sus enseñanzas. Esa es la única libertad, no la libertad política. Claro, al mundo le gusta hablar de democracia. Háblennos de democracia. Y nadie sabe lo que es la democracia. Y cada uno emplea la democracia en un sentido distinto. Para todos es una palabra sagrada. Y nadie sabe lo que es. Cada uno emplea a su gusto. Lo mismo la democracia sirve para un partido radicalmente comunista, que para un partido extremista de derechas,
que para un partido que llaman de centro, yo me río de esas cosas de los partidos de centro izquierda, de centro derecha. Siempre me he preguntado, ¿qué diferencia habrá entre un partido de centro izquierda y de centro derecha, aparte del cachondeo de palabras y del engaño a los bobos? Pero en fin, así, en este mundo vivimos. La democracia. Luego, eliminación de la moral. ¿Qué es eso de moral? La moral es la conciencia de cada uno. Como ahora existe la libertad de expresión, la libertad de conciencia, y no se puede coaccionar a nadie, libertad de expresión, libertad de conciencia. Para la izquierda, la derecha no. Los partidos, la gente de derecha, la gente de bien, no tiene libertad de expresión. Hay aquel que siendo de bien, que siendo cristiano, verdaderamente cristiano, se atreva a expresar sus pensamientos y se atreva a confesar que es cristiano. El que diga que es homosexual será aplaudido. O el que diga que es una mujer que diga que es lesbiana será aplaudido. O el que diga que es marxista, o el que diga que es no sé qué, menos cristiano. Como diga que es cristiano, será perseguido, despreciado, humillado y cualquier cosa más que le puede suceder. La salvación universal. Pues si todos nos vamos a salvar, pues ya no es necesario ni siquiera el bautismo. Si por el hecho de ser hombre nos salvamos, pues viva. Luego el materialismo, aceptar todas aquellas doctrinas que prescinden de Dios. El evolucionismo. Yo cuando veo las doctrinas gnósticas y evolucionistas de Teilhard de Chardin en manos, por ejemplo, del cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, después otra vez cardenal Ratzinger, etcétera, y luego sus sucesores y antecesores, el gnóstico y panteísta y jesuita apóstata Teilhard de Chardin, que yo he conocido bien desde el seminario, ya hace ya tantos años, su doctrina sigue hoy vigente en esa iglesia modernista, dentro de la cual hoy estamos viviendo y en la cual, hermanos míos queridos, tanto de vosotros no os dais cuenta. Este pobre cura será un cura pecador, lo que queréis vosotros, ciertamente, pero un cura que os habla de corazón y que sabe lo que se dice y que desea conduciros a la verdad, hacerme caso o no hacerme caso, pero los resultados serán para vosotros. Yo hablo de corazón y os hablo con cariño, y esta es la verdad, porque la conozco profundamente, hermanos queridos. Así en esas condiciones nos encontramos. Pero San Pablo, porque el Evangelio de hoy habla del buen pastor, el Evangelio de la misa es según el rito romano antiguo, habla del buen pastor, pues habrá que hacer alguna alusión de San Pablo al buen pastor, y San Pablo precisamente era el prototipo del buen pastor, ¿cómo no? Y en este mismo fragmento que acabamos de leer de la primera carta a los Corintios, el capítulo primero, que hemos leído de cabecera, dice el apóstol, también palabras impactantes e inquietantes, dice: yo, aunque sé que unos piden milagros y otros piden sabiduría y otros piden lo que sea, yo predico a Cristo, y además a Cristo crucificado, sabiendo muy bien que es escándalo para unos y locura para otros. Como diciendo, me importa poco lo que pidan, lo que exijan, lo que piensen, lo que dejen de pensar, o lo que esperen o esperen de esperar. Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Hermanos queridos, muy amados, imaginaos hoy día en la situación en que se encuentra la Iglesia, en la situación en que nos encontramos todos, que se hiciera un auténtico y buen pastor. Yo pienso, por ejemplo, en San Atanasio, en el siglo V, en los tiempos de la herejía arriana, en la que toda la Iglesia se inficionó de la herejía arriana, y el arzobispo San Atanasio se erigía en defensor del auténtico cristianismo, del auténtico catolicismo, y fue condenado y encarcelado varias veces y casi le cuesta la vida, pero él fue el que acabó con la herejía arriana, o al menos fue un martirio fundamental
en la destrucción de la herejía arriana. O como hoy día nos haría falta algún San Atanasio que se levantara y que dijera, pues yo, piense el pueblo lo que piense, espere el pueblo lo que espere, se difunda en la nueva iglesia, en la llamada nueva iglesia, la doctrina que se difunda, y digan lo que quieran los falsos pastores, yo voy a predicar a Cristo, y además a Cristo crucificado, aunque sea escándalo para unos y locura para otros. Porque esto, hermanos míos, también es muy importante, y estoy seguro que no os habéis fijado vuestra atención suficientemente. Cuando dice el apóstol que va a predicar a Cristo, pase lo que pase y piense la gente lo que piense, dice que él va a predicar a Cristo, pero además crucificado en la cruz. O sea, en ese momento en el que Cristo se encuentra clavado en la cruz al final de su existencia, un momento en el cual parece que toda victoria se ha convertido en fracaso, en derrota, en final y en la nada. En realidad era auténtica victoria, pero una victoria la de Cristo en la cruz bajo una apariencia de fracaso, de derrota, de final y de nada, y acabamiento en la nada. Una demostración más, hermanos míos queridos, de que el cristianismo no es triunfalista. Sospechemos de los cristianismos triunfalistas, sospechemos de los aplausos de las multitudes. Aquellas multitudes que aclamaban a Cristo a los pocos días, en el Domingo de Ramos, a los pocos días lo condenaban y pedían su muerte el Viernes Santo y pedían que lo condujeran a la cruz. Desconfiemos de los cristianismos triunfalistas, desconfiemos de las multitudes aparatosas, de los aplausos, de los medios de comunicación aplaudiendo, difundiendo y entusiasmándose de tales o de cuales palabras o de tales o cuales afirmaciones. Desconfiemos. El cristianismo es un cristianismo de cruz, de Cristo crucificado. La victoria de Jesucristo, que fue realmente victoria, tuvo lugar bajo una apariencia de fracaso, de derrota, de final y de acabamiento en la nada. Algunos dirán, pero padre, según sus palabras de usted, entonces el cristianismo es todo sufrimiento, el cristianismo es dolor, el sufrimiento es fracaso, el sufrimiento es acabamiento en la nada. Esta es la insignia del cristianismo, esta es la bandera del cristianismo, esto es lo que nos espera a los seguidores, a los auténticos seguidores de Jesucristo. Bueno, ante todo de esto habría que empecemos diciendo lo siguiente. Acusar al cristianismo de que el cristianismo sería la doctrina del fracaso, del sufrimiento, del dolor, del acabamiento de la nada y del desprecio del mundo y del desprecio de las gentes y del desprecio de la historia. Pero vamos a ver, hermanos, ¿pero qué es hoy? Fijemos nuestra atención, seamos objetivos y realistas. ¿Qué es hoy día el mundo? ¿Qué es hoy día el mundo? Si el cristianismo fuera dolor, sufrimiento y fracaso, ¿qué es hoy día el mundo? El mundo, la doctrina que impera en el mundo, el ambiente que existe en el mundo, las ideologías que existen en el mundo, todas van a lo mismo. Todas acaban en el sepulcro y en la nada. No tienen otro final. El sepulcro y la nada. No esperan otra cosa a los paganos. El sepulcro y la nada. No pueden tener otra esperanza. Y si miramos al mundo de hoy, por un lado y por otro, seamos objetivos. Todo es sufrimiento por toda una parte y por otra. Todos son fracasos por una parte y por otra. Todos son guerras por una parte y por otra. Todos son movimientos masivos de migración. Inmigración
o de migración. Países que emigran, países que sufren la inmigración, millones de personas que se mueven de un lado para otro, inestabilidad, guerras, sufrimiento, intranquilidad. ¿Es así o no es así, hermanos míos queridos, el mundo de hoy? ¿Y qué puede esperar el mundo de hoy? Pues eso no puede esperar otra cosa más que el final, el sepulcro, la muerte, el sufrimiento y la nada. Pero ¿qué son hoy día, por ejemplo, tantos matrimonios como existen en el mundo y en la misma iglesia de Dios? Matrimonios deshechos, matrimonios divorciados, matrimonios que podrían haber sido felices y que ahora son desgraciados. Si vemos hoy día, por ejemplo, en España o en cualquier país del mundo, el índice de matrimonios auténticos que viven felices, han quedado reducido ese tal índice a la mínima expresión. En la institución bendita y natural del matrimonio, luego bendecida por Jesucristo como sacramento, prácticamente ha sido eliminada y destruida. Familias deshechas, familias destruidas, padres sin amor de hijos, hijos sin amor y sin cuidado de padres, hijos sin educar, padres sin preocuparse de los hijos, odio de familias. Luego, todo eso ¿por qué? Porque ha desaparecido el concepto del amor. Antes se entendía que el matrimonio era sagrado. El amor de un hombre prometido a una mujer y de una mujer prometida a un hombre en condiciones iguales, tú para mí, yo para ti. Y ese amor era bendecido por Dios y fortalecido por Dios para afrontar las eventualidades de la vida. Y eran felices y tenían familias y tenían hijos, a veces familias numerosas. Y eran felices durante tantos y tantos años hasta el final de sus días. Pero todo eso ha desaparecido. Hermanos míos queridos, hermanos míos, en el mundo en que vivimos, nos va alguien a decir que esas madres abortistas que han consentido en el asesinato de sus propios hijos, digan ellas lo que quieran, la idea de haber asesinado a sus propios hijos no las va a acompañar, no digo ya a través de toda su vida, por supuesto, sino incluso a través más allá de la eternidad, a la eternidad. ¿Cuándo se van a olvidar de la idea de que han asesinado a sus propios hijos? ¿Cuándo se van a poder desprender del fantasma de esa idea del crimen a sus propios hijos? ¿Y ese mundo es feliz? ¿Ese mundo es más feliz que el mundo cristiano? El mundo de la droga, del sexo, de las aberraciones sexuales. ¿Ese mundo es feliz? Ese mundo de las discotecas, ese mundo de esas juventudes que bailan alocadas sin saber lo que dicen, ni lo que sienten, ni lo que piensan, con los brazos extendidos, a gritos, hasta perder la voz. Hermanos míos queridos, ¿ese mundo es feliz? ¿Ese mundo es más feliz que el mundo cristiano? La iglesia en la que estamos viviendo, la iglesia de la oscuridad, la iglesia de la confusión, la iglesia sin pastores, o de pastores apóstatas. ¿Esa iglesia es feliz? Vengamos al mundo civil, al mundo de la sociedad civil. Por ejemplo, en el país en que nosotros estamos viviendo, España, un país regido por un gobierno, digamos, en el mejor de los casos, bueno, ¿cómo lo vamos a calificar? Una oligarquía de personajes sin escrúpulos, sin principios ningunos, sin escrúpulos de ninguna clase, dedicados al pillaje, a aplastar bajo impuestos y como sea al resto de los ciudadanos. No tienen principios, no tienen creencias ningunas, practican el robo, la mentira, la falsedad, y además son incompetentes, muchas veces incluso sin cultura ninguna, casi prácticamente analfabetos. Y
mostrando en su conducta y en sus palabras y en todo su ser una incompetencia y una brutalidad y una ausencia de estética, de principios espirituales, incluso de cultura de toda clase, y España gobernada por esa gentuza, y las grandes ciudades españolas gobernadas por esa gentuza. Y ahora me pregunto yo, y os pregunto a vosotros de todo corazón, hermanos míos queridos, esas ciudades o ese país como es el nuestro, ¿son felices? ¿Son felices? Porque si el cristianismo y la cruz de Cristo, el Cristo crucificado, es la doctrina del dolor y del sufrimiento, ese dolor y el sufrimiento contiene en sí una profunda diferencia con el dolor y el sufrimiento del mundo. Porque el dolor y el sufrimiento del cristiano es un dolor y sufrimiento con esperanza. Es un dolor y sufrimiento que se siente unido al de Jesucristo. Es un dolor y un sufrimiento que tiene un feliz término. El dolor y el sufrimiento del mundo, en cambio, es un dolor de desesperación, de locura, carente en absoluto de esperanza. ¿En qué puede esperar? ¿En qué va a terminar? ¿En qué se va a consolar? El cristiano sufre. Hay enfermos que llevan tanto tiempo tendidos en la cama, en el lecho, sin poderse mover, o en los hospitales sufriendo terriblemente de dolores profundos, o de enfermedades incurables, o familias sufriendo por el pan de cada día, o tantos pobres y oprimidos por todas partes. Pero junto a Cristo y con Cristo, ese sufrimiento es glorioso y gozoso en un doble sentido. Primero, porque es el sufrimiento de Cristo, compartido por Él. Y segundo, porque se sufre juntamente con Él, que es Jesús, la persona amada, la persona que es el motor de nuestra existencia, el motor de nuestra vida, la ilusión de nuestro corazón, la seducción de nuestra alma, aquel al que la amamos, por el que suspiramos, al que deseamos, en el que esperamos. Es muy distinto. En cambio, el sufrimiento del mundo es un sufrimiento sin esperanza, de dolor, de desesperación, de amargura, abocado a la nada y, si se quiere, al infierno. Y tengamos en cuenta que Cristo en la cruz, Cristo crucificado, no es más que la primera parte de otra cara de la medalla de Cristo resucitado. Pero tengamos algo también muy en cuenta en este sentido, hermanos míos, muy queridos, acerca de lo cual también os aviso con sumo cuidado. Porque los que hablan de Cristo glorioso y resucitado, como existen, por ejemplo, en la Iglesia movimientos, la doctrina modernista y el mismo movimiento neocatecumenal, Cristo glorioso y resucitado, el Cristo pascual, sin tener en cuenta el Cristo en la cruz, el Cristo resucitado sin el Cristo en la cruz no es nada. Como el Cristo en la cruz sin el Cristo resucitado tampoco es nada. El Cristo muere en la cruz, como dice San Pablo: habéis sido bautizados en Cristo para participar en su muerte, para luego después participar de su resurrección gloriosa. Pero hablar de la resurrección gloriosa de Jesucristo sin tener en cuenta al Cristo crucificado en la cruz es un camelo, es una estafa a los cristianos, a tantos cristianos, una de tantas estafas como los cristianos de hoy día están sufriendo. Hermanos míos, qué importante es que nos volvamos a la recta doctrina. Qué importante es que volvamos a la tradición de la Iglesia. Qué importante es que volvamos a leer la doctrina de la Iglesia y las cartas de los apóstoles y el Evangelio y las sentencias de Jesús, y las leamos con cuidado y con atención, no interpretadas por falsos profetas, sino leídas, como decía San Pablo, a la luz del Espíritu, a la luz de la oración, que es la luz de la buena voluntad, buscada dentro de la verdadera Iglesia, garantizada por los parámetros de la tradición, de la auténtica Iglesia. Es absolutamente necesario. Y como decíamos antes, en este mundo de confusión en el que estamos viviendo,
qué importante sería que surgiera un nuevo San Atanasio, o mejor, un nuevo San Pablo que dijera, pues piensen lo que piensen, o digan lo que digan, o establezcan lo que establezcan, yo voy a predicar solamente a Cristo y a Cristo crucificado.